esté peor de lo que está en las imágenes o antes del tratamiento o llegaría a los peores de los casos, que podría ser la muerte o algo así. Se han visto condiciones graves, ¿no? De la Me infección. toca la tráquea, ¿no, profe? Reitero, el lugar, la ubicación, la carga parasitaria van a llevar a una mayor opción. Y mucho depende, reitero una vez más, que mucho esto está asociado a la capacidad inmune de los usuarios, de los pacientes. Una buena respuesta inmune equilibrada, los TH1, TH2 que denominamos, puede generar una mayor opción que estos pacientes se pueden recuperar tempranamente. Si no, vamos a llegar a lesiones desfigurantes. Y obviamente Profesor, una pero perforación. no te podría causar la muerte, ¿no, profesor? No tanto, pero no puede morirse por una infección sobreagregada. Y es posible porque hay destrucción masiva del tejido de la cara, por ejemplo, que muchas veces, ojo, se condiciona hasta con problemas neoplásicos, ¿no? Así que eso es un componente bastante complicado, ¿no? Claro que sí, señorita, en un extremo Doctor, pueden morir los pacientes, ¿no? doctor, una consulta. Dígame, Rosita. Este tipo de parásito de la leishmaniasis, puede afectar a una madre gestante por la vía transplacentaria y afectar al feto con una microcefalia. Qué buena pregunta, mi estimado gente. Es infección vertical, ¿no, profe? Claro, pero Puede pasar. no se han registrado casos, hijo, que yo conozca. No hay casos registrados. ¿Por qué? Porque los parásitos son ubicados en las lesiones estrictamente, no están viajando por la sangre. Y si viajan por la sangre, están dentro del macrófago. Y es un extremo que de ahí pueda pasar al feto. Es bastante complicada esa posibilidad, mi estimado Rossini. Quizás otro parásito, como por ejemplo, que vamos a revisar inmediatamente, como el caso, por ejemplo, de la toxoplasmosis, sí tenemos casos de relaciones, infecciones verticales, ¿no? Que nos habla nuestro amigo Miguel Ángel. Y también podemos encontrar lesiones dentro de este contexto, parásitos como quién, por ejemplo, como hemos dicho, la enfermedad de las Chagas, ¿no? De Trypanosoma cruzi. Eso también puede pasar directamente de la mamá al feto por la vía transplacentaria. Si es posible eso, mi estimado amigo, claro que sí. Profesor, una pregunta. Dígame, Geraldine. Buenas tardes. Si mi perrito tuviese leishmania, ¿podría contagiarme a mí o solo se da entre animales? Sí, para toda infección requieres de un mosquito. Y si tu perrito tiene la forma cutánea o mucosa, un mosquito viene, puede tomar esa muestra y luego llevarla a usted. Pero no es una infección directamente, ¿ah? Tiene que haber siempre la presencia, reitero, de un mosquito. Acá no hay porque le he curado, he tomado contacto, he agarrado la herida, eso no existe. Tiene que haber una infección asociada, ojo, por un mosquito transmisor. Por eso que la leishmania es una enfermedad típicamente metaxénica, mi estimada Geraldine. Muy buena pregunta. ¿Alguien más, amigo, por favor? Mosquito hembra, profe. Y porque está en la saliva, ¿correcto? Claro, necesitan ese proceso para su facilidad, la difusión de la Una enfermedad. duda. Dígame, Profesor, señorita Iliana. mire, tengo entendido que las personas que tienen diabetes o SIDA, bueno, en la diabetes es a veces muy difícil de curar las heridas. En este caso, si una persona diabética contrae la leishmania, ¿cómo sería su tratamiento en el caso de que las Primero hay que controlar el proceso primario que vendría a ser en este caso la diabetes, ¿no? Pero igual el tratamiento para ellos es usando el estibogluconato, son pentavalentes, son elementos de antimoniales pentavalentes, mi estimada Liliana, y esa es la primera fase. Si no se cura con esto, tenemos que estar obligados a usar anfotericina B, ¿no? O lambisone, que son drogas de mayor nivel, y todas las patologías se necesita que el Estado tiene que dar el medicamento. Son medicamentos gratuitos. Por eso que es bastante difícil encontrar primero el diagnóstico, ¿no? Ojo, ojo, y luego el manejo y necesita la participación de que el Estado compre medicamentos del extranjero, porque en el Perú no hay estos medicamentos y no venden en cualquier farmacia.
Así funciona, señorita. Ya, profesor, gracias. Vamos, chicos, vamos a Profesor, seguir avanzando. disculpe, Dígate, ¿puedo hacerle Tatiana, una dígame. pregunta? Profesor, solamente este virus o bacteria, que es la leishmania, puede causar Parásito. estos síntomas, este parásito puede causar estos síntomas o otro tipo de parásitos también puede causarlo. O sea, Ah, claro, claro, claro. La forma podrían destructiva, parecerse los síntomas, no solamente podría decirse que es este parásito, profesor. claro que ¿Como sí, cuáles tiene razón. serían? Por ejemplo, la sífilis. La sífilis es tremendamente agresiva. Otra enfermedad que es así de virulenta, vamos a ver, son, por ejemplo, los hongos, ¿no? Vamos a ver en la siguiente clase, los hongos son bastante importantes. No se olviden que el próximo viernes vamos a hacer clase juntos, chicos, ¿ah? Igualito, ¿ah? Para avanzar, chicos, por favor, necesito que el próximo viernes también nos juntemos el grupo de los lunes, por favor. No se olviden que el día lunes es su examen de la parte de 2 de su componente de los seminarios, ¿no? Bueno, contestando la pregunta de la amiga Tatiana, hay otras patologías que pueden simular esta enfermedad. La misma tuberculosis cutánea, puede ser inclusive lesiones asociadas por sífilis, como ya dijimos, hongos subcutáneos, que vamos a revisarlo, y hay bacterias como también la pseudomonas, por ejemplo, bacterias como los estreptococos, caramba, son bastante agresivos que pueden llevar a una destrucción muy parecida, inclusive el anthrax, hemos visto en las lesiones anteriores, el anthrax también lleva a estas situaciones de daño grave que pueden obviamente condicionar una similitud con las lesiones asociadas a la leishmania. Y una vez más la pregunta de la señorita Marjorie es con respecto pues, a que los pacientes inmunodeprimidos, pacientes diabéticos, pacientes que usan drogas, citostáticos o inclusive corticoides, su tendencia a la curación es bastante complicada, puesto que hay que controlar primero el proceso infeccioso primario y luego combatir al parásito para llevar un buen control de la enfermedad. Claro que sí, mi estimada Ileana. Gracias por su pregunta. Muy bien, muy bien. Profesor, lo mismo pasaría con los pacientes que están sufriendo o padecen del VIH, ¿cierto? Porque Claro ahí que podemos sí. ver su... Sí, la inmunidad disminuida es bastante complicada, mi estimado Giovanni. Claro que sí. Muy buena pregunta. En Muy esos bien. casos, profesor, en esos casos la leishmania sería más agresiva para ellos, ¿no? Sí, Que sí, se una persona. comporta de mayor opción de generar lesiones mucho más graves, ¿no? Yo tuve un paciente con VIH-Sida y luego se complicó, ojo, se complicó con la leishmania, bastante pobre al inicio la patología, pero cuando se revisó básicamente las lesiones en la boca, a nivel de la fosa nasal, había cuadros destructivos amplios, caramba, que llevó una inflamación crónica y el paciente requirió, como dijimos al inicio, el uso de la anfotericina B, y caramba, el paciente se llevó casi medio año para tratarlo, y la forma de la diseminación fue mucho más explosiva, mucho más rápida que un paciente inmunocompetente. Eso es cierto, mi estimado Giovanni, claro, claro. Gracias, profesor. Ya, amigos, muy bien, vamos a seguir avanzando, chicos. Entonces ya tenemos acá las lesiones, no se olviden, hay formas cutáneas, formas mucosas, como verán, ¿no? Bastante destructivas. Recuerden las características que adoptan también la forma asociada a los parásitos de las amebas de vida libre, formas granulomatosas, no se olviden, la fosa nasal, la boca pueden ser áreas primarias donde se aloja la cantamoeba y de ahí diseminarse hacia la parte cerebral. Muy bien, chicos, de aquí las preguntas para adelante son un poco necesarias que conozcan, pero creo que por la naturaleza del curso me voy a permitir hacer un rápido repaso de los parásitos más importantes. Anoten lo que creo que es conveniente, chicos. El paludismo, la malaria. En la malaria, acá participa el parásito llamado, en este caso, el Plasmodium vivax, ¿no? Y este Plasmodium vivax lo vamos a tener en Huánuco, tenemos una alta concentración del vivax, pero acá hay un proceso importante, quiero que conozcan. Acá sí existe un ciclo sexual. Pregunta de examen. Hay un ciclo sexual, por lo tanto,
El ciclo sexual lo desarrolla ¿dónde? Dentro del mosquito. Y en el mosquito, dentro de ella, su glándula, allí se produce la fase de gameto, macho y hembra. ¿De dónde salen los gametos? Sale de la sangre de nosotros. Y nosotros somos hospederos intermediarios, porque nosotros en nuestro glóbulo rojo, vean la imagen acá, están los elementos de los gametos. Y este gameto es capturado por el parásito, en este caso, disculpa, por el mosquito, y en el mosquito se produce la fase sexual. Y luego hay una meiosis, una división del proceso de la carga cromosomal, y a nivel de la glándula salival va a estar otra vez presente en su forma haploide. ¿Por qué? Porque disminuyó su carga a la mitad y esperando otra vez que vaya, pique o muerda a otra persona, y lo que va a pasar son parásitos haploides, y nosotros lo hacemos un cuadro de replicación primaria, donde en el hígado, y luego cuando hay un desarrollo previo pasa a la sangre, y en la sangre, ojo, dentro del glóbulo rojo se van a formarse los gametos, y reitero, esos gametos es capturado por el mosquito y otra vez vuelve a la misma danza de que el machito fertiliza a la hembra, hay un proceso sexual. Por eso el mosquito es hospedero definitivo, no el ser humano, y genera pues daño tremendamente, ¿no? Del mosquito pasa hacia el hígado, y del hígado ¿a dónde? A la sangre. Eso es de lo que el componente de la malaria. En cambio, el Trypanosoma cruzi, anoten, es transmitida, mucho cuidado, me estoy olvidando, el anófeles, anoten ese término, el anófeles es el intermediario del Plasmodium vivax, el anófeles, ojo, y hay forma, antes que se me olvide, hay una forma grave de la enfermedad de la leishmania, perdón, en este caso del Plasmodium, que se llama el falciparum. El Plasmodium falciparum es el más agresivo en el contexto de las enfermedades parasitarias por el Plasmodium. Y esto también lo tenemos en la zona de selvas, mucho más agresiva, porque inclusive eso puede dañar a los niños y generar una muerte, obviamente también a nivel también de la gestante. En cambio, el Trypanosoma cruzi requiere, anoten, el Triatomino infestans, anoten ese término, Triatomino infestans, y acá tenemos el triatomino, llamada también chirimacha, como en otra zona, y aquí se produce también un proceso de replicación dentro de ella, donde en la parte posterior de su intestino. Por lo tanto, en el Trypanosoma cruzi, este elemento zooflagelado de la Trypanosoma cruzi lo vamos a encontrar en las heces, y también obviamente la mordedura que genera este elemento infeccioso transmisor llamado Triatomino infestans. Vean la imagen acá, si me permiten, chicos, vean la imagen. Este parásito defeca, ahí lo tenemos, defeca. Las heces están llenas de parásitos. Acá no hay que me ha mordido, que me ha picado, no. Acá hay una contaminación directamente, lo que se denomina contaminación por las heces. Ese es el proceso de cómo se contamina por el efecto del Trypanosoma cruzi, que a la vez genera pues un Chagas, la enfermedad de Chagas. Y este parásito, ¿dónde se replica, se multiplica? En todo sistema donde hay unión nervio con músculo, en la zona mioneural, por ejemplo, en el corazón, a nivel, en este caso, del intestino, en el colon, en el esófago, se me ocurre, en la vía digestiva, y en el extremo puede llegar al sistema nervioso central, pero lo más grave que genera, ¿cuáles lesiones a nivel de dónde? Del corazón, mis estimados amigos, del corazón. Y ahí lo tenemos, vean acá la imagen, acá está, este es un parásito, miren acá cientos de parásitos comprometiendo al corazón. Por eso que estas personas que tienen la enfermedad de Chagas están obligados a un futuro a generar componentes de daño cardíaco, y obviamente eso lleva pues a una situación grave. La primera expresión de la lesión son la forma chagásica. Esto se llama el síndrome de Romaña, una enfermedad donde ingresa por donde, por la vía, en este caso ocular, ¿ve? Este es un signo importante de la infección por donde ingresa el parásito. No se olviden que el parásito ha dejado dentro, en este caso está en las heces,
que de este triatomino infestans. Y ahí lo tenemos, el daño del Chagas, ¿no? Componente cardíaco. Y esto es grave, chicos, el componente cardíaco genera pues, los megaesófagos, megacolon, y esto que tiene una enfermedad bastante grave. El otro que no quiero pasar la posibilidad de hablar el día de hoy es la toxoplasma gondii. El toxoplasmosis es otro parásito que se transmite directamente a través de los gatos. Entonces el gato, chicos, en sus heces elimina los quistes. Estos quistes ya tienen su componente de macho o de hembra por separado, ojo, y estos quistes, la madre inclusive puede estar lavando o limpiando las heces de su gato, puede infectar y luego este parásito pasa al cerebro de los niños intrauterinamente, por eso que se habla del torcho, componentes de infección vertical. Ahí interviene este proceso de la toxoplasmosis gondii, bastante